Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de aritmética. En la clase pasada habíamos definido lo que eran los criterios de divisibilidad, que si recordamos son unas reglas, unas normas que nos permitían saber si un número era divisible, es decir, si lo podíamos dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 9 o entre 10. Vimos todas esas reglas, pero sin necesidad de hacer la división. Simplemente veíamos un número y considerábamos la norma y podíamos responder: ese número sí es divisible entre 2. No, ese número no se puede dividir entre 2. Este de aquí sí se puede dividir entre 3, pero este de acá no se puede dividir entre 3. Lo podíamos realizar, podemos hacer este análisis sin necesidad de dividir. Bueno, ya habíamos hecho la parte de la teoría, ahora vamos a hacer la parte de la práctica, donde está la misma ficha, los ejercicios que no se llegaron a resolver. Entonces, yéndome a la ficha, en la segunda hojita donde dice practiquemos, vamos a comenzar por ahí. ¿Ya? Dice número 1. El número 1 nos dice lo siguiente: complete el cuadro escribiendo sí o no según corresponda, es decir, poniendo en práctica nuestras reglas, nuestros criterios de divisibilidad. Vamos a ver que hay dos cuadros, ¿no? Vamos a hacer uno primero y después haremos el otro. El primer cuadro está dividido así, dice número, y aparece aquí es divisible en la parte de arriba, es divisible, y aquí aparece entre cuánto es divisible, entre 2, entre 3 o entre 5. Entre 2, entre 3 y entre 5. Luego está dividido de esta forma. Y los números que nos piden analizar son, en primer lugar, 7418, 7418, el que sigue es 951, el que sigue es 4550, luego el 486, y por último el 951. Esto en el primer cuadro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es escribir sí o no, si es que son divisibles o no por dichos números. Entonces, primero vamos a comenzar con el 7418. Hay que recordar las reglas de divisibilidad entre 2 en primer lugar. Recuerda, la norma nos dice lo siguiente: un número será divisible entre 2, se podrá dividir entre 2, si la última cifra, la cifra de las unidades, es un número par o el 0. Entonces, no tengo que fijarme en el 7, ni en el 4, ni en el 1, solo en la última cifra, el 8, y veo que el 8 efectivamente es un número par. Un número par resulta de multiplicar un número por 2, y en este caso 4 por 2 me da 8. Entonces 8 es un número par. Por lo tanto, este número 7418 sí es divisible entre 2. Ahora vamos a ver si es divisible entre 3. La regla, la norma, me dice lo siguiente: un número es divisible entre 3 si cuando yo sumo todas sus cifras, el resultado es un múltiplo de 3, es decir, es un número capaz que se puede dividir entre 3. Veamos, vamos a sumar 7 más
más 4 más 1 y más 8. 7 más 4 me da 11. 11, y acá tengo 8 más 1, 9. 11 más 9 me da 20. Entonces, yo me pregunto, ¿20 es múltiplo de 3? ¿20 se podrá dividir entre 3? ¿Hay un número que multiplicado por 3 me dé 20? No, ¿cierto? Y como no es el caso, el 7418 no es divisible entre 3. El del 5, muy sencillo. Para que un número sea divisible entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Su última cifra, la cifra de las unidades, tiene que ser 0 o 5. Es un 8, por lo tanto, claramente no es divisible entre 5. Vamos a pasar ahora al siguiente número, 951. El 951 vemos que no termina en un número par, termina en el 1. El 1 no es un número par, tampoco es el 0. Así que entre 2 no se puede. Rápidamente me voy a saltear y voy a ver el del 5. No termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto tampoco se va a poder entre 5. Me queda comprobar nada más la divisibilidad entre 3. Para eso sumo las cifras y digo lo siguiente: 9 más 5 y más 1. 9 más 5 es 14 y más 1 me da 15. Y 15 sí es un múltiplo de 3. A 15 sí se le puede dividir entre 3. 15 resulta de multiplicar 3 por 5. Por lo tanto, el 951, de donde yo obtuve este 15 sumando sus cifras, sí será divisible entre 3. Pasamos al siguiente, 4550. Entonces, 4550 es un número que termina en 0, por lo tanto, rápidamente me doy cuenta que sí es divisible entre 5. Además, cuando termina en 0 o en número par, es divisible entre 2. Como está terminando entre 0, es divisible entre 2. Tan solo falta averiguar si es divisible entre 3 o no, sumando las cifras. 4 más 5 más 5 y más 0. 4 más 5 me da 9. 9 más 5 y 0 me da 5. 9 más 5 es 14. El 14 no se puede dividir entre 3. No hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 14. El 14 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el 4550, de donde provino este 14, no será divisible entre 3. Pasamos al 486. 486 no termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto no es divisible entre 5. Termina en 6, que 6 es un número par, resulta de multiplicar 2 por 3. Por lo tanto, sí es divisible entre 2. Veamos ahora si es divisible entre 3. Sumaremos 4 más 8 y más 6. 4 más 8 es 12 y 12 más 6 es 18. 18 sí es múltiplo de 3 porque resulta de multiplicar 6 por 3. Por lo tanto, el 486, de donde proviene, sumando sus cifras, este 18, sí será divisible entre 3. Pasemos al último número, que es el 951. 951, vemos que no termina en un número par, termina en 1. Por lo tanto, no es divisible entre 2. Tampoco termina ni en 0 ni en 5. Por lo tanto, no es divisible entre 5.
Por último, tengo que sumar sus cifras para ver si es divisible entre 3. 9 más 5 y más 1. Vamos a sumarlo. Disculpen, es el mismo número, ¿no? No me había dado cuenta. Ha habido una confusión, se ha repetido. Bueno, pongámosle sí nada más. Listo, ya sabemos, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Disculpen. Vamos a hacer ahora el cuadrito de la derecha, que es exactamente igual, ¿ya? Lo único que va a cambiar aquí es que acá aparece así, ¿no? Yo lo voy a borrar aparece acá entre 3, entre 2 y aquí aparece entre 10. Yo voy a borrar el contenido de para no hacerlo de nuevo, ¿ya? Ustedes obviamente trabajan con el otro cuadrito que tienen. Los números que me dan en este otro cuadro son los siguientes. Aparece 459, 1500 y 230. 459, 1500 y 230. Y en la parte inferior está el 1773 y el 1250. Este cuadro lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a fijarnos en primer lugar en la última cifra, porque recuerda que cuando termina en 0, cuando un número termina en 0, es muy fácil darme cuenta de entre cuánto es divisible. Es divisible entre 2, entre 5 y también es divisible entre 10, porque todos los números que terminan en 0 son múltiplos de 10, o sea, son divisibles entre 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles terminan en 0? El 1500, sí. El 230, sí. 1250, sí. Todos son divisibles entre 10. Sin embargo, los otros no, porque no terminan en 0. Ni el 459, ni el 1773. Ahora, los divisibles entre 2, recordemos que son aquellos que terminan en 0 o en número par. Entonces, los que son divisibles entre 10, como terminaron en 0, obvio también son divisibles entre 2, ¿no? Porque están terminando en 0, pues. Ahora, veamos si los otros terminan en número par. El 9 no es un número par, así que 459 no se puede dividir entre 2. El 3 tampoco es un número par, por lo tanto 1773 no se puede dividir entre 2. Ahora sí, vamos a ver cada uno de ellos si es divisible entre 3. Recordemos que la regla de 3 ya es un poquito más complicada, tenemos que sumar todas las cifras y ver si el resultado es un múltiplo de 3. 4 más 5 y más 9, tengo acá 9, más 9 es 18. Y este sí es un múltiplo de 3, habíamos visto anteriormente que 6 por 3 me da, pues, 18. Por lo tanto, el 459 sí es un múltiplo de 3. 1500, 1 más 5 más 0 y más 0. 1 más 5, 6. Y 0 y 0 me da 0, o sea, al final me sale 6. Y 6 sí es un múltiplo de 3, porque 2 por 3 me da 6. En general, chicos, no te confundas mucho con la suma. ¿Ya? Para múltiplos de 3, habíamos visto en clase, habíamos escrito algunos números comunes, ¿no? En primer lugar, los primeros múltiplos de 3 son, sin contar el 0, 3, el 6, el 9, el 12, el 18. Estos son los más comunes. Si cuando tú sumas la cifra, te sale esto de aquí, 3, 6, 9, 12, disculpen, 15,
15, me olvidé, 15 o 18, el número será divisible entre 3, ¿ya? Sin estar pensando mucho si es múltiplo de 3 o no. Estos son los primeros múltiplos de 3, los más comunes, los que normalmente te van a salir al sumar las cifras. Veamos. El siguiente, 230. 2 más 3 más 0 es 5. No está aquí entre ellos, no es múltiplo de 3, por lo tanto no. El que sigue, 1773. 1 más 7 más 7 más 3. 1 más 7 es 8. 7 más 3 es 10. 8 más 10 es 18. Está aquí, ¿no? Sí es un múltiplo de 3, ¿no? 6 por 3 me da 18. Y el que sigue, el último, 1250, sumemos 1 más 2, más 5 y más 0, me da 3 aquí, 5 aquí, y 3 más 5 es 8, que no está aquí en mi lista de los primeros múltiplos de 3. Por lo tanto, el 1250 no es divisible entre 3. Con eso, chicos, hemos terminado el ejercicio número 1 y hemos completado ambas tablas. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 2. ¿Ya? Nos dice, encierra en un círculo los números que son divisibles entre 2. Vamos a colocar los números aquí. ¿Ya? Voy a dividir aquí. A ver, ¿cuáles son los números que voy a colocar? ¿Verdad? Estamos 36, 41, 52, 36, 41, 52, 70, 83. Tenemos 95, 441. Y el último de esa fila es el 700. La segunda fila nos ponen el 29, luego 60, 47, 92, 110, 403, 92, 110, 403, 608 y 996. Listo, nos piden los divisibles entre 2. O sea que tenemos que buscar todos los números de este grupo que terminen en 0 o en un número par, ¿no? Entonces veamos, ¿quiénes terminan en 0? Primero son los más fáciles. Está el 700, está el 110, está el 70 y está el 60. Ellos son los más fáciles, son los que terminan en 0. Ahora vienen los que terminan en número par. Recordemos que los números pares provienen de multiplicar 2 por un número. En este caso sería, mejor dicho, todos los múltiplos de 2, excepto el 0. El 0 no es ni par ni impar. Entonces tenemos que buscar aquellos números que terminen en 2, en 4, 6, 8. 2, 4, 6 u 8. Todos los que terminen en 2, 4, 6 u 8 serán pues divisibles entre 2. Veamos. Este termina en 6, así que el 36 es divisible entre 2. El 41 no. 52 termina en 2, que es un número par. Por lo tanto, el 52 es divisible entre 2. El 83 termina en 3, que no es par. Por lo tanto, no. 95 termina en 5, que no es par. 441 termina en 1, que no es par. 29 termina en 9, que no es par. 47 tampoco. Y el 92 sí, no termina en 2, que es uno de los números pares. Así que también será divisible entre 2. 403 no. 608 sí, termina en 8, que es un número par. Y por último, 996, que termina en 6, que es un número par. Estos serían los números que hay que encerrar en un círculo, dado que son números divisibles entre 2. Ahora vamos a hacer el ejercicio 3. En el ejercicio 3 me piden
exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a encerrar aquellos números que sean divisibles entre 3. Pues voy a colocar los números. ¿Cuáles son? 41, 27, 52. 41, 27, 52, 81, 60, 91, 81, 60, 91, 221 y 72. 221 y 72, esa es la primera fila. La segunda fila es 300, 213, 95, 103, 214, 603, 512 y por último el 777. Recordemos pues que para que un número sea divisible entre 3, la suma de todas sus cifras tiene que dar un múltiplo de 3. Y habíamos puesto para hacer el cuadro los principales múltiplos de 3, los más pequeños, los que normalmente comúnmente nos pueden salir sumando las cifras. Son 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Si me sale en la suma de cifras esto de aquí, cualquiera de ellos, eso quiere decir que el número es divisible entre 3. Veamos el primero, 4 y 1. 4 más 1 me da 5, que no está aquí, por lo tanto no es divisible entre 3. 2 más 7 me da 9, está aquí, es un múltiplo de 3, así que el 27 sí se puede dividir entre 3. 5 más 2 me da 7, el 52 no se puede dividir entre 3. 8 y 1 me da 9, es aquí, por lo tanto sí se puede dividir entre 3. 6 más 0 me da 6 y el 6 está aquí, entre los principales múltiplos de 3. Así que el 60 sí se puede dividir entre 3. 9 más 1 es 10 y no está aquí. Por lo tanto, el 91 no se puede dividir entre 3. 221, sumando las cifras, me sale 2 más 2, 4 y más 1, 5, que no se encuentra entre estos números. Por lo tanto, el 221 no se puede dividir entre 3. 72, la suma de sus cifras, me da 9, que es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el 72 sí se puede dividir entre 3. Tengo el 300 ahora. Si yo sumo 3 más 0, me da 3, y le sumo el otro 0, me sigue dando 3. Y 3 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 300 se puede dividir entre 3. Tenemos el 203. Vamos a sumar sus cifras. 2 más 1 es 3, y más 3 me da 6, y el 6 está aquí, es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el 213 sí se puede dividir entre 3, es divisible entre 3. 95, 9 más 5 me da 14. Por lo tanto, como no aparece aquí, el 95 no se puede dividir entre 3. Luego tenemos el 103, que si yo sumo las cifras sale 1 más 0, 1, y más 3, 4, que no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el 103 no se puede dividir entre 3. Luego tengo el 214, que me va a sumar 2 más 1, 3, y más 4, 7, ¿no? Y 7 no es un múltiplo de 3, por lo tanto, 214 tampoco se puede dividir entre 3. 603, sumando las cifras, me da 9. 9 es un múltiplo de 3, así que 603 sí se podrá dividir entre 3. El siguiente es 512, que si yo sumo las cifras, me sale 8. 8 no es un múltiplo de 3, por lo tanto 512 no se podrá dividir entre 3. Por último tenemos 777,
Sumando me sale 21. Profesor, no es múltiplo de 3 porque acá no está el 21. Sí está. El 21 es un múltiplo de 3 porque el siguiente múltiplo, suma de 3, es 21, ¿no? 7 por 3, 21. Por lo tanto, 777 sí se podrá dividir entre 3. Con esto hemos encerrado todos los números divisibles entre 3 en el ejercicio 3. 27, 81, 60, 72, 300, 213, 603 y 777. Listo. Ha habido un grave error de mi parte, profesorado. Dice encierra en un cuadrado, ¿no? Yo lo he encerrado en círculos, no, es en un cuadrado, dice, ¿ya? Ustedes encierran en cuadraditos, cuadraditos. Vamos a pasar ahora al ejercicio 4. En el ejercicio 4 dice tacha todos los números que sean divisibles por 5. Veamos, tenemos 43, 24, 19, 39, 60, 40, no, disculpen, 39, 60, 45 y 3. Recordemos que la regla del 5, divisibles entre 5, es muy sencilla. Tan solo tenemos que fijarnos si la última cifra, es decir, las unidades, es un 0 o un 5. Vemos aquí, termina en 3, no es múltiplo de 5, no es divisible entre 5. Termina en 4, no es divisible entre 5 tampoco. Termina en 9, no es divisible entre 5 tampoco. Termina en 0. Este sí es divisible entre 5, lo tacho. 45 termina en 5. Bueno, el 45 sí se puede dividir entre 5 también, lo tacho. Y el último 3 tiene una sola cifra, que no es 5 ni 0, así que no es divisible entre 5. Tan solo el 60 y el 45 eran divisibles entre 5 en el ejercicio 4. Ahora, veamos, hay un ejercicio al final donde aparece un árbol, ¿ya? Ese ejercicio lo van a hacer ustedes y te pide simplemente colorear de celeste aquellos números que sean divisibles por 10. No te olvides que la regla de divisibilidad por 10 lo único que nos marca es que el número será divisible por 10 si termina en 0. Si termina en 0 se puede dividir entre 10. Ese ejercicio, el número 5, donde tienes que colorear con celeste los números divisibles entre 10, lo haces tú, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase. Chao, cuídense.